Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Y para contextualizarnos, antes de ir con nuestros invitados, vamos a ver unos datos con Paulina. Las elecciones generales en Estados Unidos se llevarán a cabo el 8 de noviembre de 2016, mientras que la toma de posesión del presidente será el 20 de enero de 2017. El pasado 1 de febrero inició el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos. El objetivo de los candidatos en las elecciones primarias es acumular la mayor parte de delegados y superdelegados para asegurar la nominación como representante de su respectivo partido en las elecciones presidenciales. Para obtener la nominación demócrata se requieren de 2.383 delegados. La ventaja de Clinton sobre Sanders hasta las elecciones primarias del 26 de marzo en Washington, Alaska y Hawái es de 1.243 a 975. Los candidatos republicanos necesitan conseguir 1.237 delegados. Hasta el momento, Trump cuenta con 738 delegados, Ted Cruz con 463, Marco Rubio 166 y John Kasich con 143. Vamos contigo, Pedro. Pues ahí están los datos, Hazel, de cómo van, digamos, los números en las primarias de los dos partidos en Estados Unidos. ¿Qué sigue, Hazel? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento estamos? Mira, digamos que es más claro lo que puede pasar en el Partido Demócrata que lo que puede pasar en el Partido Republicano. A ver, concentrémonos en el Demócrata. Y como lo han mostrado los datos, Hillary Clinton tiene una buena ventaja, tiene más o menos el 70% de los delegados que necesita para ganar la nominación, necesita alrededor de 1.200 delegados, entonces está a 600 delegados. A 600. Si el mes de abril es un buen mes para Hillary Clinton, a lo mejor para principios de mayo ya está la candidatura. ¿En dónde podría obtener esos votos? O sea, ¿en dónde es previsible? Pues mira, viene una buena parte de la costa este. El estado más importante que viene ahí es Nueva York, que yo creo que no va a ser un estado que se va a ir completamente a Hillary, creo que va a ser un estado dividido porque los dos candidatos tienen algo que ver con Nueva York. Bernie Sanders es de Nueva York y Hillary Clinton fue senadora por el estado de Nueva York. Y eso supondría que se repartirían los delegados de ese estado. Digamos. Así es. Más adelante, ya hacia junio, viene otro estado muy importante, que es California, que también creo que va a ser un estado dividido. Hay partes de California que son progresistas y que se podrían relacionar más a las políticas que propone Bernie Sanders, y hay otra parte que se podría identificar más con Hillary, ¿no? Para seguirnos en los demócratas, si les parece, y luego vamos a los republicanos, ustedes quizá no lo recuerdan, pero ya hace algunos meses en un panel similar, analizando el inicio de lo que serían las primarias en Estados Unidos, trajeron a Sanders como un personaje que podría ser relevante. Yo volví a ver la edición hace algunos días y me llamó la atención como ustedes aquí dijeron, hay que ponerle el ojo porque puede ser alguien interesante. Bueno, supongamos que, como nos dice Hazel, la candidatura va a Hillary. ¿Qué crees que va a pasar con Sanders entonces? Es decir, porque ese creo que puede ser un factor importante para lo que viene después, ¿no, Sergio? Déjame primero ir un poco a contrasentido de lo que dijimos la vez pasada. Claro, Sanders ha sido un candidato muy interesante, mucho más competitivo de lo que muchos hubieran imaginado hace un año. El problema es que básicamente ha ganado en estados que son, en términos raciales, muy poco diversos. Y el problema es que eso se le están acabando, ¿no? Okay, cuéntanos eso. En general, los lugares donde Sanders ha ganado, donde por ejemplo tuvo triunfos importantes el último fin de semana, son estados donde la población afroamericana no llega al 10%. En los estados donde la población afroamericana ha llegado a más del 10% y en algunos casos a más del 50% del voto demócrata, Hillary ha ganado fácilmente. Y de hecho por mucho. Eso es lo que tiene a Hillary muy por delante de Sanders. Entonces sí, es un personaje interesante, ha hecho una campaña que nadie esperaba, pero creo que el momento de Sanders se está acabando. Su perfil de votantes se está agotando. Y no solo el perfil, también el formato de elecciones que ha ganado, porque sobre todo gana donde no son elecciones primarias, sino caucus. Ok, necesito que me digas dos cosas. Uno, ¿cuál es el perfil de ese votante, digamos, que ha venido apoyando a Sanders? Creo que es importante identificarlo. Y lo otro, ¿cuál es la diferencia para quienes no somos expertos entre una y otra forma de organización de las elecciones? Bueno, la diferencia es que Sanders es muy popular entre la clase trabajadora
Blanca. Por alguna razón no ha logrado, su discurso no ha logrado tener el mismo efecto entre la clase trabajadora de color. Okay. Y ahí es donde Hillary ha logrado mantener su liderazgo de una forma muy importante. Es cosa de voltear al mapa del sur de Estados Unidos, donde Hillary ha ganado por porcentajes bastante grandes. Ahí es a donde Bernie Sanders no ha logrado llegar. ¿Por qué? Eso yo creo que lo van a tener que estudiar durante algún tiempo quienes se especializan en el tema, porque no está muy claro. Porque tampoco es que lo haya hecho mal. O sea, uno ve la campaña de Bernie Sanders y si uno dijera, bueno, lo que pasa es que no tiene idea de cómo hablarle a las minorías raciales en Estados Unidos, uno diría, bueno, pues por eso. Pero no, la verdad es que ha hecho un buen esfuerzo, una buena campaña, ha logrado apoyo de gente importante dentro de esas comunidades y sin embargo no se ha reflejado en el número de votos. Ahora, la diferencia entre una primaria y un caucus, la diferencia es que una primaria es una elección como nos la imaginamos todo el tiempo, la gente va, deposita un voto y se acabó. Y se distribuye. El caucus son asambleas locales, la gente se reúne, probablemente en la cancha de básquetbol de la prepa del pueblo, y hay una serie de discursos, discusiones sobre por quién deben votar. Y ahí me parece que el hecho de que Sanders tenga seguidores mucho más entusiastas que Hillary le ha dado alguna ventaja. Y ahí es donde ha ganado. O sea, militantes más, digamos. Pero de esos quedan militantes. dos. Quedan un par por ahí, no quedan muchas elecciones de esas. Si estás de acuerdo con este análisis de Sergio, si no me lo dices, pero eso supondría que entonces, como ya tú nos advertías, es probable que Hillary tenga la candidatura relativamente pronto y además, por lo que veo, que sea una candidata que vaya cobrando fuerza, es decir, que al final la distancia entre ella y Sanders al cabo de todas las votaciones sea mayor y sea una candidatura fuerte. Hay por ahí un par de temas que Hazel dicen que todavía trae arrastrando Hillary y se los puede encontrar a la vuelta de la esquina. Uno de ellos es este tema, escándalo, no sé qué tanto, pero de los correos electrónicos sobre temas de seguridad que salieron de su correo privado, en fin. ¿Ese tema todavía gravita? ¿Todavía podría ser relevante? O, en fin, ¿cómo lo vemos? Sí, ese tema y otros temas. La verdad es que en algunas encuestas en donde se ha preguntado a la gente por qué no votarías por Hillary Clinton, hay una percepción importante sobre un halo de mentiras que rodea a Hillary Clinton y a los Clinton en general, ¿no? No nada más son los correos, es la Fundación Clinton, de dónde vienen los fondos, en qué los gastan, quiénes son sus benefactores, qué favores políticos han salido a través de esta fundación y otros. Y la verdad es que ella no es muy buena defendiéndose. Cuando a Hillary le preguntan qué pasa con estas mentiras, dice, bueno, todos lo hacen, ¿por qué se fijan en mí? ¿No? O, la vieja respuesta de Craxi en Italia, me acuerdo, ¿no? Si aquí todos robaban, pues ¿no? Sí. O de algún otro político mexicano que roba menos, ¿no? Pero, sí, pero todos lo hacen, así es. Entonces, desafortunadamente para ella, esto sí es un peso. Incluso hay gente que dice, prefiero votar por Donald Trump, ¿no?, que por Hillary Clinton. Votantes, digamos, de perfil potencialmente demócrata estarían dispuestos a Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque no les convence el discurso socialdemócrata de Bernie Sanders y tampoco les convence una mentirosa más en la Casa Blanca, ¿no? No, es un tema importante. Ahora, esta lectura que nos hace Hazel supone que los efectos de estos temas sean únicamente efectos políticos, es decir, mermen a su electorado potencial. Pero ¿hay todavía las posibilidades de que tenga alguna consecuencia legal, jurídica, que obstaculizara su candidatura el tema de que trae arrastrando de los correos? ¿O no lo ves, Sergio? Que se judicializara, digamos. Es complicado saberlo. Okay. Yo no creo que vaya a pasar, pero digamos, cosas más extrañas pueden pasar en unos meses, ¿no? No creo que sea el problema, creo que es más un problema político y un problema de credibilidad sobre Hillary Clinton. De cara a los votantes. Exacto. Pero que no va a haber un descarrilamiento, digamos, por la vía judicial de su candidato. Claro, pero lo que menciona Hazel es muy interesante cuando vemos las encuestas que hay hoy en día sobre lo que pasa en noviembre. No nos dicen mucho sobre noviembre porque falta muchísimo tiempo. Pero en la mayoría de las encuestas nacionales, cuando hacen estos cara a cara entre los diferentes candidatos, resulta que Bernie Sanders parece tener más éxito contra Trump que Hillary Clinton. Y ahí creo que la explicación, una explicación que se me ocurre, es que no podemos ver esta elección como una elección que se está jugando nada más en un eje izquierda-derecha, donde Sanders está mucho más a la izquierda que Hillary, y uno pensaría, bueno, está más a la izquierda, Hillary tiene más posibilidad de ganar el centro. Pero creo que hay otro eje importante aquí, que es el eje entre aquellos políticos que se ven muy cercanos a la política tradicional de Estados Unidos y aquellos que se ven como políticos no tradicionales. Y ahí me parece que en los márgenes, obviamente los votantes duros de Sanders no se parecen mucho a los votantes duros de Trump, pero en los márgenes me parece que Sanders
tiene más posibilidades de pelearle electores a Trump en esos márgenes que Hillary. Esos electores que no son muy ideológicos, pero que están más pensando en este eje entre política tradicional y política no tradicional. Bueno, en esta... Adelante, Gisela. Además, creo que tiene que ver también con lo que viene después de la crisis económica. Y casualmente los votantes estos que están en el margen y que podrían irse o a Trump o a Sanders son votantes que sufrieron con la crisis económica y que culpan de ese sufrimiento al gobierno tradicional, a las políticas tradicionales. No es casualidad que, digamos de manera distinta, pero tanto Sanders como Trump denuncian los tratados de libre comercio o denuncian cómo Estados Unidos hace negocios hacia afuera de Estados Unidos, porque eso le pega, digamos, en la economía a este grupo de votantes que entonces podrían irse con uno o con otro. Entonces también es una parte de la sociedad que casualmente vive las mismas consecuencias o vive las mismas situaciones, ¿no? Entonces, suponiendo... Sí, la diferencia, y creo que es importante decirlo, entre Sanders y Trump es que a lo mejor le hablan a una población parecida, pero les dicen cosas muy diferentes. Muy distintas, claro. ¿No? Mientras que para Trump dice es culpa de los musulmanes y de los mexicanos y demás, Sanders está diciendo es culpa de quienes se han beneficiado con la economía americana en los últimos 30 años. Están aquí adentro, están en casa y tienen las bolsas llenas. Y tienen mucho más dinero de lo que tenían hace 30 años. ¿No? Pero, y aquí hay una pregunta que se hace muy interesante para quedarnos ya, digamos, cerrando el ala demócrata de la discusión, que es, supongamos, como ustedes nos dicen, que la candidata va a ser Hillary. Supongamos que se va a enfrentar a un dilema político de ir a buscar votantes. ¿Hacia dónde crees, Geisel, que los busque? ¿Tú piensas que va a ir por esos votantes que hoy tiene Sanders? Es decir, que supondría, si entiendo bien a Sergio, irse hacia la izquierda y también hacia un discurso de política no tradicional, intentar hacer una empatía, digamos, con este electorado inconforme con la tradición política norteamericana, ¿o crees que se vaya a ir más bien hacia el centro derecha a disputarle votantes potenciales de los republicanos, pero que no están con el discurso radical de Trump? ¿Tú qué ves? Yo creo que ahora ya está disputándole los electores al Partido Republicano, y creo que por lo pronto va a tratar de golpear a los precandidatos ahora. Depende quién sea el candidato al final de cuentas de los republicanos, el discurso que va a tomar Hillary, ¿no? Y en esto van a ser meses un poco difíciles para ella, porque se habla, ¿no? Ya pasaremos a los republicanos, pero no está tan fácil para los republicanos saber quién será el candidato, aunque haya uno que va encabezando, como si está entonces, para ella. No tiene ella claridad de saber de dónde, digamos, va a buscar votantes, y eso está complicado, Sergio. Claro, lo cierto es que en las últimas semanas empieza su discurso claramente a enfocarse más hacia el centro, hacia esos republicanos moderados que están completamente espantados con su propia elección interna. Soltar el voto Sanders, yo creo que, esperando que no vote después republicano. Yo creo que no, ese seguramente no va a votar republicano, pero yo creo que ahí, digamos, es una estrategia de más largo plazo, tenemos de aquí a noviembre, y seguramente ahí la clave va a ser a quién va a elegir como candidato a vicepresidente, porque probablemente puede elegir un candidato a vicepresidente más liberal, que es el que le cubra ese espectro. ¿Y podemos imaginar nombres o es especular demasiado? Yo creo que es especular demasiado. Sanders no va a ser. Sanders no va a ser. Eso sí te lo puedo firmar. Porque él mismo no aceptaría, él no va a ser, punto. Ok, entonces ahí esa fórmula no la podemos ver, pero no tiene caso meter nombres sobre la mesa. Somos muy malos para hablar del futuro de los historiadores. No, todos. Quedaba claro que en la academia ni la profecía, digamos. No. Y además esta elección que ha sido particular, porque nada de lo que ha pasado en el pasado se ha repetido ahora. Entonces, sí, eso es cierto. Y entonces ha llegado el momento de hablar ya del otro lado. Dejemos a los demócratas, imaginémonos a Hillary candidata y pues los dilemas que tendrá que traer de su pasado y de lo que se le venga presentando en el futuro. Del lado de los republicanos, ¿qué tenemos? Bueno, a diferencia de Hillary, que ya tiene el 70% de los votos, Trump tendría que ganar el 78% de los siguientes delegados para ser el candidato. Es interesante lo que va a pasar ahí, porque vienen elecciones, creo que son unas 5 o 7 elecciones en donde tienen este esquema de el winner takes all, el que gana la mayoría se lleva todos los delegados. O sea, en ese caso, nada más para aclararlo, no sucedería como lo que nos explicabas antes en los estados disputados por los demócratas, que se reparten unos delegados para una y unos delegados para el otro, sino que acá el que lleva la mayoría se lleva todos los delegados del estado.
Ok. Nueva York entre ellos. Ok. Por ejemplo, que, ¿Son muchos delegados en estos estados? en Nueva York, no me acuerdo bien con exactitud, Sí, pero creo que son alrededor de 90 delegados. Ok. Trump tiene ahora 700 y piquito, necesita 1,200. Ok. Está todavía a 500 delegados de poder afianzar, digamos, la candidatura. Creo que no la va a tener Fácil. tan derecha, digamos, o tan simple como la podría tener Hillary, porque además, como ha apuntado Sergio, hay una ala ya del Partido Republicano que está asustada con la posibilidad de que de veras sea él el candidato. Por ejemplo, Jeb Bush, ¿no?, que se conoce tradicionalmente que era un enemigo político de Ted Cruz, ha pensado En darle su apoyo. los pocos delegados que logró recabar se los da. ¿Se a los Ted puede? Cruz. ¿Te puede Sí. dar tus delegados? O sea, Depende, son reglas. El sistema político estadounidense y el sistema electoral estadounidense es sumamente complicado es y complejísimo, ¿eh? descentralizado. Ok. Hay reglas del partido. Los demócratas tienen mucho más reglas que los republicanos por una tradición de Claro, la de que- concepción de que el Estado no se así mete, es. exacto, sí. Entonces tienen pocas reglas los republicanos. Entonces hay reglas generales y luego hay reglas estatales. Y hay reglas estatales del partido y hay reglas estatales del Estado. Entonces, dependiendo de dónde son los delegados, se pueden, cuando haces un endorsement, dar directamente o se reparten proporcionalmente. O sea, no es clarísimo no hay que aquí una tengo mi respuesta. bolsa de Así es, delegados y se las así doy es. a Ted Cruz. Así es. Ok. Pero sí, bueno, no debemos de olvidar que Jeb Bush había reunido alrededor de 150 Eso, millones sí, de dólares y que tiene algunos delegados, no muchos porque no fue exitosa su campaña, pero tiene algunos delegados. Y al final del día también, pues digamos que es un ala tradicional del Partido Republicano, él y su familia. Entonces, están pensando, como te digo, incluso apoyar a su gran enemigo político, que tradicionalmente había sido Ted Para Cruz, que no sea el candidato. para Trump. detener a Trump. Pues, ¿qué les parece si hacemos una pausa aquí? Digo, por cuestiones de tiempo, no por otro asunto. Estamos viendo y ahí nos quedamos y ahí retomamos cuáles son las posibilidades reales con los elementos que tenemos en la mesa de que Trump sea el candidato republicano en la próxima elección de los Estados Unidos. Vamos a un corte y ya volvemos aquí en Observatorio, que seguimos con el mismo análisis sobre el mismo tema. Regresamos.